Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con La malvada princesita, temporada 3, capítulos 100 a 109. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Cuando por fin llegaron al bosque, Leona estaba muy emocionada, tanto que terminó abandonando a su abuelo, quien había descubierto que algo malo estaba pasando en ese lugar, temiendo que esto llegara a afectar a las aldeas cercanas, pero al notar que la pequeña Leona había desaparecido, comenzó a buscarla. En el palacio, Geros estaba hablando con Esquina, preguntándole por qué no podía derretir esas monedas de oro. Cosa que lo sorprendió, ya que al parecer el pequeño mago se dio cuenta de algo que la bruja no. Pero Esquina solo le dijo que no podía decirle nada, ya que había hecho un juramento. Mientras, Leona estaba muy entretenida aniquilando monstruos para poder así lograr obtener el control de su poder, y cuando lo logró estaba muy feliz, hasta que notó que su abuelo había visto todo. Él, al ver los ataques que utilizaba la pequeña, inmediatamente recordó a aquella bruja que lo derrotó una vez, cosa que hizo que descubriera la verdadera identidad de Leona, y la acusó de engañarlo. Furioso por esto, no escuchó nada de lo que ella intentaba decir, y antes de que siguiera le lanzó un artefacto para que regresara al palacio, donde ella no sabía qué pasaría. Por suerte, Cage le encontró. Así que Leona decidió ir a ver a su madre, mientras el abuelo seguía en el bosque pensando que esa bruja había engañado a todo el mundo e incluso se apoderó del cuerpo de su nieta, por lo que decidió irle a contar toda la verdad al emperador. Apareciendo en el palacio donde se encontró con Cage, quien quería hacerle entender que Leona ya no era la bruja, sino la princesa, pero el abuelo no entendía de razones y al escuchar el nombre de su hija decidió encaminarse a esa habitación, donde terminó escuchando cómo Leona hablaba con su madre, diciéndole que no podía borrar su pasado y que temía perder a la familia que ella le había dado, cosa que dejó pensando al abuelo que se había marchado en ese momento. Mientras, en el patio, Nikhil y Cheryl escuchaban la historia de Esquina, burlándose de él porque no creían que fuera un dragón, por lo que Esquina decidió probárselos, causando así un enorme incendio en el palacio. Harriet llegó a regañar a Esquina porque todo era un desastre, pero cuando escucharon que Cage les decía que Leona estaba dentro, el abuelo inmediatamente regresó a ese lugar, encontrándose con Leona, quien estaba intentando proteger la habitación de su madre, por lo que él le dice que no se preocupe por eso, acercándose a ella y haciendo las paces, ya que se había dado cuenta que no es la bruja que odiaba, y termina sacándola del lugar. Al día siguiente vemos como Leona acusa al abuelo con el emperador, quien termina pidiéndole que se marche del palacio, por lo que el abuelo cabizbajo hablaba con Leona, ya que creía le había perdonado, cosa que ella niega, pero al final le dice que lo hará si hace algo por ella. El abuelo emocionado le pregunta qué es lo que quiere, y al escuchar que le pide le regale algunas pertenencias de su madre, ésta termina contándole más sobre ella, mencionándole que era una persona como un rayo de sol, llena de alegría y amable con todo el mundo, como lo es ella. Además, termina prometiéndole traerle los diarios de su madre, cosa que emociona a la pequeña. Después de eso, el abuelo le pregunta cómo es que llegó a ese cuerpo y Leona le cuenta toda la historia, cosa que hace que se enfurezca contra Raku, queriendo aniquilarlo, pero Leona en ese momento le dice que es ella quien se hará cargo de él, cosa que el abuelo termina aceptando. Y al día siguiente, durante un paseo, Leona se quejaba de que quería salir del palacio, pero de repente Geros termina diciéndole que si acaso ha olvidado lo que pasó la última vez que salió. Pero son interrumpidos por la llegada de Nikhil, quien abraza a Leona y le pregunta si lo va a extrañar cuando se marche, cosa que Leona termina negando, aunque él ya sabía que diría eso. Pero después otra visita llegó, era Casper, y al ver cómo Casper y Leona conversaban, Geros y Nikhil se molestaron.
Pero el más molesto fue el emperador, quien terminó llegando a preguntar quién era él. Leona le explicó que era su subordinado número 2, aunque eso no convenció a Harriet, pero aún así lo dejaron pasar. Claro, bajo unas cuantas amenazas. Y Yeros, al oír que Casper era su subordinado, le reclamó. Y en ese momento Leona le dijo que ella no quería tener a alguien tan molesto como él como subordinado. Pero no midió el alcance de sus palabras, ya que Yeros terminó desapareciendo. Pero sin importar eso, Leona continuó con su día, entrenando con Esquina, quien seguía burlándose de ella. Y lo peor pasó cuando, por tanto esfuerzo, la pobre de Leona fue humillada por su propio cuerpo, cosa que hizo que Esquina estallara en risas. Por suerte, esa historia calmó un poco la ira de Yeros, quien estaba tomando el té con ella, ya que quería saber si había una forma de crecer más rápido. Y cuando Yeros le dice que sí, pero que no le dirá nada hasta que lo acepte como de su propiedad, Leona termina declarándolo como suyo, así que Yeros le cuenta de una poción, pero le confiesa que el cuerpo se termina habituando a esta y pierde el efecto muy rápido, cosa que le molesta a Leona. Pero antes de que le hiciera algo, son interrumpidos por la llegada de un pequeño cuervo con una nota, en la cual se revela que el templo está planeando un ataque durante el festival de la fundación. Ellos fingirán ser de otra religión para atacar a las personas y así poder ganar más creyentes, por lo que Leona comienza a creer que realmente el líder del templo tiene un alma de un demonio. Y está decidida a no permitir que hagan tal caos. Después de eso, Leona despidió a su abuelo y también le agradecía que guardara su secreto. Y una vez que estuvo a solas se percató que con la partida también de Nikil estaba muy aburrida. Por suerte, en ese momento llegó Ibec, quien le terminó entregando un regalo. Al principio, Leona sospechaba que era algo raro como de costumbre, pero no fue así. Fue un regalo normal, aunque después Ibec sacó un segundo regalo, igual de raro que los de costumbre, y ambos tomaban el té. Ibec le contaba de cómo iban las cosas en Carrel, y que están aliados con el templo para así hacer la revuelta el día del festival, por lo que Leona le pregunta si quiere acompañarla a detenerlos, cosa que él termina aceptando. Mientras, el emperador también era informado de ese posible enfrentamiento, por lo que toma medidas, decidiendo aniquilar a cualquiera que fuera sospechoso y reforzando la seguridad. Más tarde, vemos que Leona estaba en el festival y terminó robándole su dinero a Ibec, ya que vio un carrusel. Al ver la expresión de la pequeña, Ibec decide mandar a hacerle uno en el palacio, cosa con la que Kate está de acuerdo. Y mientras Leona montaba en el carrusel, terminó viendo a Casper, por lo que fue a saludarlo, y él le presentó a su pequeña hermana, quien se sorprende a ver lo amable que es la princesa, ya que Leona la termina llevando a una tienda, decidida a enseñarle cómo gastar dinero, pero al entrar son mal recibidas por las dependientas, quienes creían que eran unas pobretonas. Pero de repente llegó Ibec amenazándolas por haber insultado a Leona, mandando llamar al gerente, quien se disculpó al ver quiénes eran, y de igual forma lo hizo la dependienta, y una vez arreglado el asunto, Leona terminó comprándole un montón de vestidos. Y al salir de la tienda, caminaba con Kate e Ibec, quien le recordó a qué iban, pero en ese momento son sorprendidos por una explosión. Leona, al ver tantos heridos, quedó llena de ira, pero no siendo capaz de comprender por qué se molestó así si no conocía a nadie, cosa que le termina preguntando a Lynn, quien después de haberle reclamado y haber hecho su berrinche porque la abandonaron, le dice que sintió empatía y que eso es cuando uno es capaz de comprender lo que el otro siente, y que se sintió molesta al ver que no pudo hacer nada. Pero Leona termina entendiéndolo a su manera, diciéndole que como será emperador, al ver que no pudo proteger a su gente, se molestó. Después de eso, Yeros apareció, por lo que Leona lo comenzó a regañar, pero él termina diciéndole que se terminó infiltrando en el templo y después de jugarle una broma que le costó un chichón,
Le dice que el verdadero objetivo del ataque fue hacer que reforzaran la seguridad el segundo día del festival, ya que al parecer están planeando algo más grande. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, ya que podrán ver un resumen extra al mes, así como de usar diferentes stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.